Hemos estado trabajando todas estas semanas tratando de unir lo que es la parte teórica con la parte práctica, de modo tal que a estas alturas ya sabemos que es en el subconsciente donde tenemos que trabajar para poder lograr entrenar a la mente. Un curso de milagros es un curso de entrenamiento mental. Y eso lo hace diferente a muchos otros cursos, pues aquí no vamos a aprender nada, pero sí a desaprender tendencias de pensamiento que nos han acompañado toda la vida y que hemos ido alimentando a través de los años con las creencias, las experiencias y realmente se constituyeron en algo como natural, como normal. Por eso es lógico entender estas reacciones que a veces tenemos y que nos estaban comentando ahorita en sala antes de iniciar esta grabación y esta transmisión, que es difícil a veces entender los ejercicios y decir, pero ¿cómo así que mis pensamientos no significan nada? Porque hay una resistencia lógica y normal a todo aquello que tenga que ver con que lo que yo he hecho toda la vida y la forma de pensar y la forma de ver las cosas, pues de repente ya me están diciendo que eso no significa nada. Confieso que esa parte es quizá la que más liberación nos va a dar. Y eso lo vamos a ir encontrando poco a poco, ya que el subconsciente está tan lleno de información que el pobre lo que ha hecho, lo que ha tratado de hacer es ver esta información para qué me sirve, pero tiene tanto, tanto, tanto que tenemos que limpiarle toda esa basurita que le hemos ido metiendo para que él empiece a incorporar y a aceptar la nueva forma de ver la vida. Bien, capítulo 2 de un curso de milagros nos está hablando acerca de qué son o qué es lo que hacen los que obran milagros. Esta es la parte que vamos a ver esta noche. La función del obrador de milagros, imagínense eso, o sea que todos en realidad somos obradores de milagros, pero no lo vamos a lograr ser o lograr hacer hasta que no tomemos la decisión. Y siempre vamos a recalcar, la decisión es tuya. Si tú quieres vivir una vida diferente y dejar ese hastío que te producen las noticias, estos eventos que estamos viviendo, el mismo virus, el mismo aislamiento, la incertidumbre, el problema de relaciones, la inseguridad, el miedo, la victimización, piensa un poco si no te está dando la vida la oportunidad ahora mismo de ver las cosas de otra manera, limpiar tu mente y realmente abrazar este camino de los milagros. El milagro es cambiar la manera de pensar, cambiar la manera de ver la vida. Y no quiere decir levitar, no quiere decir que nos vamos a volver ángeles en la tierra, ni mucho menos. Vamos a seguir habitando este maravilloso vestido llamado cuerpo, vamos a seguir utilizando esta maravillosa herramienta de pensamiento llamada mente, pero vamos a hacerlo desde la conciencia del espíritu, que es lo que realmente somos. Con esa conciencia de nuestra verdadera identidad es que podemos empezar a navegar la vida de otra manera, convirtiéndonos en el observador, recordemos, del vehículo que conducimos. Y así vamos a conducir este vehículo con mucha más responsabilidad, con más paz y sobre todo con muchísima benevolencia, para no hacerle daño a nadie y no hacernos daño a nosotros mismos. Ahí hay un verdadero milagro cuando cambiamos la manera de ser. Pues esa es una de las funciones del obrador de milagros. Vamos a ver qué nos dice el curso acá. Dice que es esencial que todo el que quiere obrar milagros, que qué quiere decir, va a cambiar su manera de ver la vida, es esencial que comprenda el miedo que le tiene a ser liberado. Es esa resistencia de la que estábamos hablando, porque es que es muy cómodo seguir siendo lo mismo. Ay, qué pereza que nos digan que tenemos que cambiar, ¿no? O que tenemos que ver las cosas de otra manera. Si así como yo venía bien, no, yo no venía bien, yo venía estresada, yo venía creando conflictos, yo venía viendo competencia en todas partes, yo venía siendo víctima de muchas emociones que no eran bien manejadas. En el caso mío, la respuesta fue sí, sí, quiero liberarme de ese miedo de cambiar. Entonces, dice acá que tenemos que tener esa responsabilidad de entender que nos ha dado miedo liberarnos de todos esos pensamientos, porque si no lo entendemos, a lo mejor podemos estar creando también cosas que no son ciertas. Para un obrador de milagros es muy importante, para ti, para mí que me estás escuchando, para mí también lo es, que seamos coherentes. O sea, la coherencia empieza por amar incondicionalmente.
Qué difícil, amar sin condiciones. La coherencia empieza por cuidar nuestra paz primero. Qué difícil preservar nuestra paz, a pesar de que allá hay una discusión y me gustaría opinar. mm, Me gustaría decirles de todo a esas personas que están allá, me gustaría ir con el grupo este de minorías víctimas y defenderlos y tirarle piedras a los otros. Tengo que ser coherente. Si yo estoy hablando de amor incondicional y de paz, tengo que ser un obrador de milagros coherente porque de lo contrario voy a estar contradiciendo este mensaje. Entonces, también en un curso de milagros nos dice que hay que entender que el cuerpo depende de la mente y no al revés. Y este concepto yo me voy a detener bastante esta noche en repasar esta parte. Pues bien, somos un ecosistema, ¿verdad? Hemos hablado de que somos cuerpo, mente y espíritu. El espíritu es el conductor, el observador, el cuerpo es el vehículo que se maneja y la mente conecta la parte espiritual con la parte corporal para hacer ahí la alineación de las tres áreas. Pero resulta que se nos había dicho que el cuerpo es el que domina la mente y es completamente al revés. Sin una mente sana no puede haber un cuerpo armónico, un cuerpo sano. Ese cuerpo va a estar en desequilibrio, ese cuerpo va a estar enfermo, ese cuerpo va a tener tensiones y dolencias, porque una mente que está enferma, que no es una mente recta, no le manda mensajes rectos al cuerpo, no le manda órdenes coherentes al cuerpo, no manda armonía al cuerpo. Y las células del cuerpo, que también son energía, al igual que la mente, pues están recibiendo esas órdenes. Y esa mente confusa, confundida, llena de violencia, llena de todo eso que le hemos metido, llena de todas estas preocupaciones y angustias y dolores y victimizaciones, pues está desequilibrando nuestro sistema corporal. Y esa parte es demasiado importante. Por eso dice acá, es muy importante entender que el cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Esta frase es demasiado importante, parece tan simple, pero realmente pongámonos a pensar. Cuando yo me comporto contigo amablemente es porque mi mente está haciendo que mi cuerpo se comporte contigo amablemente y yo emita una sonrisa y te dé un abrazo aunque sea virtual. Pero si mi mente tiene la creencia en que tú eres mala persona, en que no te puedo perdonar lo que me hiciste, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo va a actuar hacia ti de la manera como la mente le está indicando que tú eres mala persona y que yo no te puedo perdonar lo que me hiciste. Entonces, si me vas a abrazar, yo no te abrazo, el ceño se me va a fruncir y mis emociones van a estar a flor de piel alrededor de eso que la mente me está transmitiendo. Entendemos entonces ahora esa relación mente-cuerpo. Cuando yo tengo una mente limpia, armónica con mi conciencia espiritual, es mucho más fácil que mi cuerpo se mantenga sano, proactivo y saludable. Y ahí hay una responsabilidad enorme en la vida de cada uno de nosotros. Hace 15 años yo tuve una enfermedad y esa enfermedad de la cual fue pues bastante grave y tuve tantísimas tratamientos de quimioterapia, trasplante de médula, duró por muchos meses, más de un año, hizo que yo tuviese que entender que estaba yo entregándole a mi cuerpo solamente elementos de estrés, desnivel total en mi nivel sanguíneo, que fue lo que provocó la leucemia, desnivel total en mi sistema de vida, que fue lo que hacía que yo tuviera angustia, miedo a todas horas, hiperactividad laboral, porque soy workahólica y lo sigo siendo, pero ahora lo hago con muchísima paz. En ese entonces lo hacía con muchísima responsabilidad, angustia, me estresaba si no se cumplía, si un contrato salía mal. Era una ansiedad y una angustia permanente. ¿Qué estaba haciendo yo? Estaba desde una mente caótica, estresada, que no sabía, que no entendía qué era, cuál era su verdadera responsabilidad, entregándole a las células de mi cuerpo información contradictoria, conflictiva, de ansiedad y errada. Eso es exactamente lo que pasa con los eventos que estamos viendo afuera. Es exactamente lo mismo. Es
como que pasa el noticiero y entonces habla de la violencia, y pasa el otro y habla del racismo, y me mandan todo un foro acerca del racismo y de todo lo que está pasando con esto que está sucediendo ahorita, y cuando Martin Luther King y el siglo pasado y el siglo antepasado y toda nuestra historia. Y yo traslado todo eso a la historia de los latinos. Es tan fácil como que los latinos o los hispanos también hemos tenido que tener nuestro recorrido al respecto. Pero no solo eso, también muchísimas razas, las razas orientales, las razas del Middle East, del Medio Este, también tienen que enfrentar todo eso. Entonces, cuando me pongo a ver, no es solamente un grupo que está en este momento sufriendo o enfrentando estas situaciones. El elemento que nos une en todo esto es un solo elemento: falta de amor. Falta de amor. Se nos olvidó que somos todos amor incondicional, y se nos olvidó también que somos uno solo, y que lo que yo te hago a ti me lo estoy haciendo a mí. Bien, entonces esos cuerpos de esas personas están recibiendo información de mentes caóticas, que quizá no tienen estas herramientas, que quizá vienen de una vida muy dura cotidiana, como lo dije al principio. A todos nos toma la experiencia de este aislamiento de manera diferente. Aquí estamos hablando de gente que mucha de ellas es ¿cómo se dice?, habitante de la calle. Muchos de esos, gente abusada, que los abusaron sexualmente desde niños. Muchos de esos con desequilibrios emocionales y quizás psicológicos o psíquicos o psiquiátricos. Muchos de ellos producto de violencia, porque eso es lo que ven a todas horas: violencia, violencia, violencia. Entonces, cuando todo eso empieza a crear un escenario informático, pues la mente responde a eso, y la mente no tiene en ese momento, lo que yo les decía, tomar la respiración consciente y tratar de ver las cosas de manera objetiva, desde mi mente en paz y no desde mi mente caótica por ese noticiero, por eso que escuché, por eso que están diciendo mis amigos, porque mi propia pareja está diciendo cosas que me parecen desastrosas, porque mi hija piensa de esta manera. Muchas veces ese es el caos con el cual tomamos decisiones, y el cuerpo enferma. Y el cuerpo enferma no necesariamente porque tomó enfermedad, sino porque va y le hace daño a otros. Y se va y tira piedras, y se va y coge palos y le da a otros, o patea, o maldice, o con la palabra, etcétera. Así que la responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo parte por mantener sana nuestra mente. No en vano está el dicho de en mente sana, cuerpo sano. Y claro que al revés también tiene cierta connotación, porque todo es circular. También un cuerpo sano posibilita que trabajemos en una mente más sana, pero no es una condición. En cambio, una mente sana es esencial para que mi cuerpo realmente permanezca sano en todos sus niveles de salud. Bueno, entonces dice: el hecho de que tengas miedo, tú que quieres obrar milagros, el hecho de que tengas miedo hace que tu mente sea vulnerable a crear falsamente, porque una mente donde hay miedo no puede crear situaciones o no puede crear relaciones que sean completamente sanas. Por lo tanto, lo que estamos aquí tratando de hacer es curarte para que vayas verdaderamente a la fuente de esa curación. ¿Cuál es la fuente de la curación? La conciencia del amor incondicional que somos. ¿Cuál es la fuente de la curación? Mi mente limpia, mi mente sana, mi mente sin ninguna emoción que sea mal manejada, mi mente sin ninguna creencia que me aleje de la convicción de que yo soy partícula de Dios y de que soy un ser que está observando este comportamiento físico que es absurdo en un mundo físico que también en la mayoría de los casos es absurdo. Bien, entonces es muy arriesgado que dependamos del cuerpo para conducir nuestra vida. El cuerpo tiene algo que se llama el tapiz emocional. Es propio de la mente en la parte corporal. Tapiz emocional. ¿Cómo es nuestro tapiz emocional? ¿Qué tan intensas y tan irracionales son nuestras emociones? Todos necesitamos todas las emociones. Emociones no hay positivas y negativas. Lo que hay es una reacción a la emoción de manera positiva o negativa de acuerdo a tu estado mental.
Por lo tanto, la tristeza no es emoción negativa, es una emoción maravillosa que muchas veces la necesitamos para buscar el encuentro con nosotros mismos y una armonía interior que se nos pierde a veces con tanta alaraca del mundo exterior. La tristeza es válida. Lo importante es que esa emoción no se convierta en un sentimiento y en un estado mental. Pero de que se necesita, se necesita. Lo mismo la rabia, lo mismo la ira, o también la ira que es que sea un destello nada más para que simplemente nos muestra y nos vayamos de ahí porque no queremos permanecer en ese estado. De todos modos, el estrés, por ejemplo, es una emoción que si se convierte en un estado habitual de pensamiento, si se convierte en tu manera de pensar, te va a enfermar, te va a llevar al hospital como ya me llevó a mí y quizá a muchos de los que estamos escuchando esta presentación. Bueno, entonces vamos a ser responsables. No intentemos decir que ya aprendimos a tener una mente milagrosa mientras no hayamos de verdad entendido que la mente tiene que ser limpia y libre de miedo. Si todavía albergamos miedo acerca de alguna situación, persona, relación, pues todavía nos falta trabajar mucho a todos. Y yo sé que a todos nos falta. Y se puede tomar toda la vida, se puede tomar menos tiempo. Eso va a depender del caminar de cada uno y de la decisión que tomemos. Por eso es muy interesante que una vez tenemos esta herramienta llamada un curso de milagros, es como andar como con una plantilla y a todo lo que nos pase, poderlo mirar desde esa perspectiva. Es maravilloso, la bonita respuesta, el abrazo que me dan, el regalo que recibo desde un curso de milagros, mirar cómo no puedo exagerar la alegría, pero sí puedo sentir el júbilo de recibir tremendo detalle. O si me gritaron, pues no puedo victimizarme porque realmente no hay nada de qué victimizarme y entender que el otro está viviendo sus propias circunstancias. Entonces, ponerle la plantilla de un curso de milagros a la vida diaria, a cada cosa cotidiana que vivimos, realmente es de sabios. Y yo creo que hay que trabajar para lograrlo. Bueno, el milagro también se puede dar desde que tú estés consciente de que quieres hacerlo. Entonces, para pelear se necesitan dos. Si la persona viene con una actitud altanera, arrogante, ofensiva, y tú no le crees a su historia de sueño que está contándote, que te está gritando, si no le das poder a ese rol que esa persona cree que está desempeñando en este momento, pues te mantienes en una actitud milagrosa y eres capaz de quitar la emoción del evento, del momento, y puedes realmente dar una respuesta positiva o una respuesta amorosa o no dar la respuesta. Siempre y cuando no pongas en peligro tu integridad física, puedes permanecer perfectamente atendiendo a ese llamado de tomar la lección. Obviamente, si la persona viene a herirte, tú vas a tener que o huir o salir corriendo o esconderte o tratar de controlar la situación. Pero la parte emocional ahí es demasiado importante. Y no quisiera yo estar en ese momento porque no sé cómo reaccionaría. Sin embargo, con un subconsciente entrenado, con una mente entrenada, es muy probable que tratemos de no hacer daño. Es muy probable que la actitud, la acción que sea, así sea de defensa, sea benevolente. Y esa parte es demasiado importante. Estamos entrenando la mente finalmente, ¿no? Estamos yendo al gimnasio espiritual de manera permanente para poder llevar una vida con una mente recta y así tomar decisiones sanas y responder proactivamente, benevolentemente a todos los desafíos de la vida. El sanador, pues, tiene que también entender que debe ser humilde. El sanador es el obrador de milagros. Para yo poderte a ti contestar amablemente una respuesta a una frase ofensiva que me estás diciendo o hiriente, yo no puedo ir a tratar de darte amor incondicional de manera soberbia, de manera como decirte, ay, es que tú no estás en mi nivel. En cambio, yo no puedo tener esa actitud prepotente porque la prepotencia me aleja de mi grandeza. Recordemos que hemos hablado aquí muchísimo de la palabra humildad. Ese es el principal tesoro que nos puede abrir la posibilidad de asimilar todo esto de manera humilde, de manera sencilla, sin oponer resistencia.
porque eso es lo que nos abre la conciencia de la grandeza del ser que somos. La grandeza espiritual se basa, increíble decirlo, en la humildad, que parece la más sencilla y chiquitica de todas las cualidades y resulta que es la más grande y la que más ilumina, la actitud humilde. Y no quiere decir la actitud ni boba, ni tonta, ni que se deja, no, nada de eso. Quiere decir humilde de corazón. Creo que Jesús tenía una frase, no estoy muy segura, pero me parece que decía, bienaventurados los humildes de corazón porque ellos verán a Dios. En realidad es esa grandeza del alma. ¿Qué quiere decir eso? Que yo siento a Dios y lo veo cuando estoy en un plano de actitud humilde. No lo dudemos, porque estamos realmente abrazando nuestra grandeza interior, que es nuestra verdadera identidad. Así que esa cualidad llamada humildad deberíamos cultivarla como se cultiva una flor, o sea, echarle flores, agüita y cuidarla y quitarle las hojitas secas y tratar de recordar que el ego nunca nos da consejos de humildad. El ego siempre nos da consejos de prepotencia, de arrogancia, de soberbia, de orgullo, de auto posibilidades, ¿no? Y entonces esa parte es muy importante. El, cuando nosotros entendemos que estamos realmente sujetos a un aprendizaje permanente, entonces ya no nos vamos a preocupar por estar preparados, porque la preparación ya va a venir en sí misma y nos vamos es a sentir confiados en la capacidad del Espíritu Santo de dirigirnos, como cuando nos preparamos para una meditación o para esta presentación. Yo siempre trato de hablar con el Espíritu Santo antes y decirle, Espíritu Santo, ayúdame a ver las cosas de la manera correcta y habla a través mío, porque eso me parece como más fácil, ¿no? Que yo dármelas de que yo soy la que voy a hablar. No, yo estoy siendo utilizada. Ay, qué rico. Que no se diga que es Luz Amparo, porque no se trata de Luz Amparo. Aquí se trata de un contenido que tiene que ser objetivo, imparcial, benevolente y que le llegue a todo el mundo. De eso se trata. Presentadores de un curso de milagros hay por montones, gracias a Dios, y todos maravillosos y me encantan, y unos estilos son diferentes, otros, pero a cada cual pues le llega el estilo que desea, que desea seguir. Pero lo importante es que ninguno de los que estamos presentando esto, o ustedes que están ya compartiendo estas experiencias o estos aprendizajes como yo, pues entonces lo hagamos de una manera imparcial, objetiva, cuidando la filosofía del mensaje y no ir de pronto a, como dice acá, enseñar lo que no es, porque corremos el riesgo de enseñar erradamente. Por ejemplo, ahora que estoy diciendo esto, hace poco alguien me dijo que si un curso de milagros era un ritual. Y yo me puse a pensar y dije, gracias a Dios no tiene nada de ritualidad. Acá no hay ritos, acá no hay dogmas tampoco, porque no se trata de una religión basada en las creencias, se trata de despertar una conciencia espiritual a través de limpiar la mente para recordar a Dios. Eso es todo. Entonces, cualquier religión trata de acercar el hombre a Dios. Pero este sistema no lo hace con los dogmas y las doctrinas religiosas, sino yendo a la fuente de la sanación, como dice esta parte del curso, que dice, en esa fuente está la respuesta de todo. ¿Y cuál es la fuente? La conciencia despierta con el recuerdo de Dios. La única responsabilidad que un obrador de milagros tiene, dice acá, es aceptar la expiación para sí mismo, o sea, dejar de sentirse culpable y confiar en su inocencia para abrazar su identidad espiritual. Pues no podríamos decir que somos parte de Dios o partículas de Dios si seguimos sintiéndonos culpables. Si no abrazamos o aceptamos que sí podemos ser inocentes. ¿Cómo podemos ser inocentes? Llegando al estado mental en el que nacimos, ¿recuerdan? Ahí es donde podremos cobrar la inocencia. Y claro que va a ser muy difícil mientras tengamos un cuerpo, unos estímulos, mientras estemos en tantos eventos. Va a ser difícil no sentir la rabia de la que nos habló Julio al principio de esta reunión. Esa contradicción, a veces rabia, a veces decepción, a veces tristeza, a veces mucho dolor, a veces ganas de hacer algo y ese dolor que produce la impotencia se van a cruzar en nuestro camino de manera permanente o esporádica, pero se van a cruzar. Lo importante es mantener nuestra conciencia recta y recordar
Este es el estado en que quiero tomar decisiones, no este de locura, no toda esta cantidad de cosas que tengo en este momento en mi mente que me preocupan y que bailan de un lado para otro y que a ratos son esto y que a ratos son otros y que a rato... No, yo quiero tomar mis decisiones de una manera limpia, con una mente sana, para que mi cuerpo también me responda sanamente. Hay muchas veces, bueno, ustedes conocen lo que es el efecto placebo. El efecto placebo parte por asignarle a la persona un concepto en su subconsciente de que algo que va a tomar lo va a curar. Esa parte indica que esto que estamos haciendo aquí es exactamente eso. Cuando la mente suelta el miedo y dice, oh, esto me va a curar, y porque confío en la persona, en el médico que me está diciendo que esto es lo que debo hacer, en este caso mi mente limpia es la que me va a permitir sanar mi cuerpo, pues el efecto placebo existe maravillosamente y se dan millones de casos en los cuales la gente no está tomando medicina real, sino pepitas de azúcar y se curan. Porque gran parte de las enfermedades que hemos estado somatizando a través de reacciones emocionales de miedo se pueden deshacer de la misma manera. Cuando se deshace el miedo y se establece la confianza, se logra la cordura mental. Entonces, cuando yo acepto la expiación para mí mismo es cuando me perdono a mí mismo y acepto que soy un ser inocente con el derecho de vivir inocentemente. Vuelvo y digo, estamos hablando de nuestro estado espiritual, que es el que debe prevalecer en estas reflexiones y ojalá en todo momento. Eso hace entonces que la mente entienda que no se nos fue dada para destruir, sino para restituir la paz y el amor en el mundo, partiendo de nosotros mismos. Ahí está el verdadero milagro. Ahí está que la gente que no está consciente de esta herramienta maravillosa que se llama paz interior, que todos la tenemos, entonces cree que con la violencia va a lograr lo que quiere. Y violencia trae más violencia, conflicto trae más conflicto. No esperemos vivir en paz si lo que vivimos es creando conflictos o alimentando el conflicto. El incendio alimentado con gasolina jamás se va a terminar. Entonces, esto simplemente nos vuelve a recordar la responsabilidad que tenemos, que es lo que yo siempre trato de enfatizar. Un curso de milagros nos hace responsables de la manera como estamos pensando. Nos pueden tratar de manipular de muchas maneras, con la media, social media, redes, noticieros, noticias, cosas que vemos. Pero nosotros somos los que tenemos que estar alerta para precisamente escuchar la voz interior que nos aleja de todo eso y nos hace ver esos eventos como algo de lo cual tenemos que aprender y no podemos seguir alimentando esos incendios. Ahora, es fácil que un cuerpo responda a una mente en armonía, ¿ok? Cuando realmente nos habituamos a que esa mente viva en ese estado. O sea, es más fácil que el cuerpo permanezca saludable siempre, que sea ya un estado más permanente de salud. ¿El cuerpo va a tener deterioro? Claro que sí. No se dice que porque somos ya conscientes espiritualmente, entonces no vamos a envejecer y un día no nos vamos a ir del plano físico. Eso no es. Lo que pasa es que vamos a tener una mejor calidad de vida. El cuerpo va a estar mucho más en condiciones de seguir alimentando su caminar de una manera proactiva y positiva. El cuerpo ya no va a reaccionar de la forma como lo hace a veces irracionalmente, porque va a tener una mente que lo conduce, una mente que lo dirige. Y allí es donde nosotros podemos experimentar si verdaderamente estamos corrigiendo nuestra manera de pensar y si estamos realmente quitando nuestra fe en la visión física y concentrando nuestro accionar en la verdad interior, que es la que realmente nos da la verdadera visión, la visión que trasciende las cosas físicas que estamos viendo. Mientras creas en lo que tu visión física te muestra, o sea, lo material, tus intentos de corregir procederán de un falso asesoramiento. Ahí vamos a hacer lo siguiente. Cuando tú vas por la autopista, tú puedes ir, la autopista de la vida, ustedes saben que manejamos ese concepto acá en los ejemplos que pongo, no es que un curso de milagros lo diga, yo pongo el ejemplo que va muy bien para nuestra situación física, vamos por una autopista de la vida y estamos conduciendo un vehículo llamado cuerpo. El observador
es el alma o el espíritu que habita ese cuerpo, que conduce ese vehículo. Pero muchas veces ese observador se queda dormido y entonces deja que el cuerpo se siga comportando o conduciendo con piloto automático. ¿Qué peligro es el piloto automático? El piloto automático no razona espiritualmente ni benevolentemente. El piloto automático responde a las reacciones de afuera. Le pitan y ¡pum! Pita más duro. Se le cruzan y él adelanta para cruzarse. Y eso hemos hecho muchas veces en la vida. Me gritaron y entonces grito más fuerte. Me hicieron esto, entonces ahora veo cómo lo hago para desquitarme y que el otro aprenda la lección. Piloto automático. ¿Cómo quieres que sea tu vida? Que sea conducida por ti mismo, que eres tu propio observador, o quieres vivir en modo automático, en modo de piloto automático. ¿Dónde vas a estar ubicando tus reacciones y así tus relaciones y tu comportamiento corporal? Entonces, esa parte es demasiado importante recordarla. Ahora, tenemos que recordar también que existe algo llamado caridad. Y la caridad se activa cuando somos observadores de nosotros mismos. ¿Qué es la caridad? La caridad es la empatía que podemos tener hacia los otros, recordando lo perfectos que ellos también son, como nosotros. O sea, aplicar esto mismo que estamos aplicándonos a nosotros con respecto a la inocencia, a que somos partículas de Dios, aplicárselo a los demás. ¿Cómo vería Jesús a esta persona? ¿Qué haría Jesucristo en este caso? ¿Le pegaría un grito más duro? ¿Le robaría para calmar o para poder compensar lo que me robó? ¿Le diría una mentira que lo dañe y lo perjudique para que sufra? ¿Qué haría Jesucristo en este caso? Es actuar con caridad. Es realmente ver la perfección del otro y decir, no me voy a relacionar de cuerpo a cuerpo, sino de mente limpia a mente limpia, de amor a amor, de espíritu a espíritu. Y de esa manera puedo leer en el otro, en su respuesta ruda, en su mirada arrogante o en su actitud hiriente, la falta de amor que tiene. Y puedo enviarle todo el amor que yo pueda si las condiciones físicas me lo permiten. Si no me lo permiten y está muy alterada la situación, muchas veces es mejor callar y retirarme y esperar a que los ánimos se calmen, las emociones se tranquilicen y abordar a las personas de otra manera, pero siempre desde el amor incondicional. Recordemos eso. Bueno, pues aquí hay unos principios que son 18 principios. Vamos a leerlos, todavía tenemos unos minutos. Y esos principios lo que hacen es recordarnos qué tan importantes son los milagros. Vamos a ver el primero. El milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior. Toda preocupación generalmente es de rango inferior, incluso la enfermedad. Claro que es muy delicado porque si tengo una persona que amo muchísimo y está muy enferma y está grave y le dijeron que tiene cáncer y todo eso, obvio que esa no es una preocupación de rango inferior en el mundo físico y en el mundo terrenal. Sin embargo, en el estado espiritual es una preocupación que no debería ser primero o estar por encima de conservar la armonía interior, tanto la mía como la de otra persona. Ojo con eso. Entonces, el milagro radica en eliminar la necesidad de preocuparnos por otras cosas primero. Primero estamos ocupados de nuestra paz interior, de recordar quiénes somos y poder relacionarnos con el otro a partir de su perfección también. Entonces, en este tiempo, en este principio, es muy importante recordar que cuando obres un milagro es cuando tú callas la ofensa. Cuando obras un milagro es cuando no respondes de la manera que el ego te lo está diciendo. Ahí, el miedo que me da que la persona que amo esté enfermo es una llamada del ego a tener miedo. Cuando yo mantengo mi calma, mi paz y mi certeza de que todo está trabajando a favor de lo que debe suceder de la mejor manera, pierdo el miedo y acudo a la mente recta. Y eso hace que en mí se obre un milagro y muy probablemente voy a llenar de milagro el ambiente con esa otra persona que está enferma o que también tiene miedo y también tiene sus propias necesidades y preocupaciones.
Otro principio de esta parte donde dice el principio de los obradores de milagros, es necesario que tengamos claro que hay dos tipos de mentalidades, mente recta y mente errada. La mente llena de caos, que ya la hemos visto con los grafiquitos que hemos presentado, o la mente recta, que es la mente que no deja que ese caos se apodere de ella y más bien mira el caos desde su rectitud, desde su limpieza mental. También dice entonces que la mente recta puede corregir todo aquello que el mundo nos está diciendo que es que proyecta miedo. Lo podemos corregir. ¿Cómo? Encendiendo la luz. Que mañana, que tal cosa, yo confío en los pasos que estoy dando, en el sitio donde estoy. Yo confío, vienen malas noticias, bueno, por algo no me prestaron ese dinero, por algo no se dio este negocio, por algo esta persona está pasando nuevamente una crisis, por algo me estoy enterando de este problema, ¿verdad? Entonces, seguimos con la misma actitud de mente recta para que no se nos olvide. Todos estos son principios del obrador de milagros. Noten una cosa que hay en común: benevolencia al pensar, porque yo me protejo cuando soy benevolente; benevolencia al actuar, porque yo actúo benevolentemente; pero además se termina la ansiedad y confío. Entonces se activa la fe. Eso es el resultado, o sea, es que no hay pierde. Más ingenuos somos cuando no lo practicamos realmente, porque nos estamos haciendo un daño. También dice que el poder del milagro nos hace que empecemos a habituar nuestra percepción hacia lo positivo, o sea, hacia la curación. Es decir, empiezo a percibir lo mejor de cada situación y de cada persona. Estoy educando a mi percepción. Estoy haciendo que mi percepción trabaje con un sentido más recto y más benevolente. No dejo solo a mi percepción, porque si la dejo sola, el ego la utiliza a su favor y me va a alejar de la realidad que yo quiero ver en cada cosa. También habla, uno de los principios es que el perdón ofrece corrección. El perdón es esencial en una mente milagrosa. Es esencial si yo quiero obrar milagros. El perdón. Hemos hablado de esto antes. En las lecciones se ha hablado del perdón. Es maravilloso llegar a un estado en que yo no tengo nada que perdonar. Perdón, según un curso de milagros, es no tener nada que perdonar. Esa es la verdadera esencia del perdón. No es, ay, yo perdoné lo que me hizo, tan buena persona que soy. Eso no te coloca a ti en una actitud milagrosa. Tu mente recta debería simplemente no fijarse en el error, dejar de percibir todo como error y simplemente deshacerlo en tu mente, de modo tal que ya no tienes nada que perdonar. Eso quiere decir que cuando algún malentendido hubo y recibí de parte tuya una respuesta antipática y vienes a ofrecerme disculpas, yo tenga mi mente limpia y diga, y lo he pensado, te amo como eres, incondicionalmente, no tengo nada que perdonar. Sí, pero que anoche, que te dije, que ayer, que el otro día, no se quedó en mi página grabada. Yo no guardé ese rencor ahí. Ese pensamiento, eso que pasó, no me trae ninguna emoción de dolor. Eso es demasiado importante. Cuando yo analizo la personalidad de Jesús, yo veo un Jesús así, un Jesús que no se alteraba por nada, porque él sabía perfectamente que no había nada que perdonar, y de hecho lo cumple en la última frase que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es simplemente no ver el error. Era terrible, es salvaje, estos abusos, estas cosas. Mandemos amor a las situaciones y vamos a sentirnos mucho más tranquilos, porque estamos viendo al mundo perdonado, que es trascenderlo y ver en cada uno el Hijo de Dios, que a rato se nos olvida. Entonces el Hijo de Dios puede ser, o es de hecho, ese policía que hizo semejante barbaridad. Él es un Hijo de Dios, tan Hijo de Dios como tú y como yo. Qué difícil aceptarlo, ¿verdad? Pero qué humilde de parte nuestra hacerlo. Qué grande espiritualmente debe sentirse nuestro subconsciente si llegamos a aceptarlo y oramos más bien por esa persona, para que a él le llegue la conciencia.
y no nos vamos por la rabia corporal que nos produce el evento en sí. Eso que decía Jesús es lo mismo, o sea, básicamente estos son los principios de los milagros que obraba Jesús. Bueno, también dice que una mente milagrosa o el obrador de milagros trata de no emitir juicios en absoluto. Y es que es cierto, o sea, todo lo juzgamos y entonces opinamos llenos de juicio. Pues qué bien sería que en un momento dado seamos capaces de emitir juicios, de emitir conceptos objetivos libres de juicios. ¿Que es difícil? Ay, ay, ay. Yo pienso que es lo más difícil de todo este proceso, dejar de lado la tendencia a juzgar y entender que el único juicio válido es el del Espíritu Santo, que sí actúa en su sano juicio y que no nos corresponde a nosotros enjuiciar a nadie ni juzgar. También pienso que Jesús repitió miles de veces en su trayectoria en la tierra, no juzguéis y no seréis juzgados. Yo creo que nos dijo eso muchísimas veces porque sabe lo difícil que es para el ser humano dejar de juzgar. Entonces dice, de hecho aquí está la frase de Jesús, la frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no evalúa en modo alguno lo que las personas están haciendo. Es una petición a Dios para que sane sus mentes. Esto me parece demasiado importante. Es lo mismo que acababa de decir, pero en palabras obviamente maravillosas de un curso de milagros. Pidamos a Dios por ese policía para que sane su mente. Ese es el verdadero milagro que esperamos ver. Y ha de llegar, porque nadie está exento de una transformación milagrosa, porque no nos corresponde a nosotros. Eso le corresponde al Creador del todo, y el poder es de Él y no nuestro. Pero nosotros sí podemos pedir que se sane su mente. En esa petición Jesús no hace referencia a la ofensa o al dolor que está que está recibiendo, que está sintiendo. Eso es irrelevante. Lo que es importante es la petición que hace, que realmente lo que dice es sana sus mentes, perdónalos porque no saben lo que hacen. A esos señores que están en la violencia hoy en día, a esas personas que secuestran, que abusan, que violan, que matan, que atracan, que no están en sus 5 cabales y creen que son estos cuerpos, a ellos pidamos el milagro de que se sane sus mentes. Esos son partes de los principios. También dice acá que obremos milagros en memoria de los milagros que se obraron en la época de Jesús. Y por eso está la frase, haced esto en memoria mía, que lo pone en la parte filosófica de la frase. Un curso de milagros lo define como que nos pide que colaboremos con esa mente milagrosa que Dios vino a recordarnos que somos, que Jesús vino a recordarnos que somos. Y entonces les voy a leer esta parte, ya vamos a terminar este pedacito. Fíjense que este capítulo 2 es bastante profundo y largo. Todavía nos falta la parte sexta y séptima del capítulo 2 y hoy nos vimos en la parte quinta. No hay carrera, no hay afán, el curso lleva su ritmo. Vamos al paso que tengamos que ir. Voy a leer esta frase maravillosa que yo la repito bastante a menudo cuando quiero pedir iluminación para poder hablar de algún tema, dar una opinión, poder como analizar una situación, como la que estábamos hablando al principio de la reunión y que Julio nos expuso con todo lo que está sucediendo, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Y voy a leer completo lo que dice los principios de un curso de milagros sobre eso. Puedes hacer mucho en favor de tu propia curación. Curación que es sanar tu mente. Y también la curación de los demás si en situaciones en las que se requiere tu ayuda, o sea, nuestra intervención, nuestra opinión, nuestro comportamiento, piensas de la siguiente manera. Y esto los invito a que repitamos estas frases, cada uno si quiere, en su sitio, porque es una oración maravillosa, página 30 de la parte teórica de un curso de milagros para los que tengan el libro. Estoy aquí únicamente para ser útil. Yo voy a desglosar un poquito y después la leo completa. Estoy aquí únicamente para ser útil quiere decir tú y yo nos estamos enterando de lo que está sucediendo para ser útiles, no para llenarnos de molestia, dolor, rabia, resentimiento.
Estamos aquí únicamente para ser útiles. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. Todos nosotros estamos siendo llamados a una actitud milagrosa. Por eso estamos aquí, por eso estamos escuchando esta presentación. Por lo tanto, alguien nos ha enviado. La parte de Dios a la cual pertenecemos se activó y nos enviaron a encontrarnos con estos conceptos. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Qué lindo, porque soltamos esa necesidad de que sea por nuestra propia mano, nuestra propia receta, nuestra propia iniciativa. Voy a confiar en esa voz interior. Allí me está hablando aquel que me envió y él me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que él desee. O sea, tú allá, yo acá. Porque sé que él estará allí conmigo. ¿Por qué estará conmigo? Porque Dios es la totalidad y nosotros somos sus partes, estamos dentro de Él, incrustados en Él. Por supuesto que donde quiera que estemos, allí está Él con nosotros. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Sanará mi mente, que es la sanación de la cual estamos hablando. Ahora, voy a leer de corrido las frases. Puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás si en situaciones en las que se requiere tu ayuda piensas de la siguiente manera. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Yo creo que esa frase encierra todo lo que estábamos hablando. Mi cuerpo sano depende de que yo aprenda a sanar. Y aprendo a sanar si permito que aquel que me envió me enseñe a sanar. Y aprendo a sanar cada vez que desaprendo hábitos de pensamiento nocivos que ensucian mi mente, que la vuelven caótica y susceptible o vulnerable a las reacciones o a las provocaciones del mundo exterior. Mantengamos la conciencia, que mantengamos un hilo conductor que se llama benevolencia. Si acudimos a esa benevolencia, hay humildad del espíritu para realmente ser grandes en Dios y no conformarnos, como lo decíamos en las lecciones anteriores, con pequeñeces, pues realmente somos grandes dentro de Dios. Somos grandes porque somos de su propia grandeza, pero nos ofendemos y entonces empezamos a actuar como si fuésemos simplemente cuerpos que reaccionan. De eso trató hoy un curso de milagros, una parte en las cuales voy a leer esta frase que yo resumí, que tengo mi libro todo rayadito, pero ahí lo coloqué de la siguiente manera. El cambio de comportamiento resulta del cambio de mentalidad. Si quieren la repito, el cambio del comportamiento resulta del cambio de mentalidad. La corrección es a nivel mental. Todo lo que tenemos que trabajar es en la mente. Trabajemos la mente y todas las demás sanaciones o correcciones vendrán por añadidura. Ese es el llamado del día de hoy de un curso de milagros y hasta aquí llegamos con esta presentación. Olguita, el micrófono es todo tuyo. Bueno, Luz Amparo, muchas gracias. Como saben, tenemos entonces ahora el momento en que pueden colocar sus comentarios en el chat o sus preguntas, por favor. Antes de que sigan escribiendo, ¿ya te habían ofrecido hospedaje en Argentina? Gracias. Silvia Ferman te ofreció hospedaje en Argentina. Muchas gracias. Estaremos allá, Silvia, no lo duden, Laurita, allá estaremos pronto. Bueno, pronto, no sé qué tan pronto, pero estaremos, Dios mediante. Bueno, hoy están un poquito callados. Bueno, yo voy a cerrar mi presentación acá en Facebook Live para darles las gracias a las personas que nos acompañaron hoy y sobre todo este par de comentarios que quiero leer de nuestra queridísima amiga Maritza Mejía, que es escritora, y ella nos dice lo siguiente: gracias por tus enseñanzas de luz, gracias a ti, Maritza, por escucharlas. El perdón nos hará libres
y libres encontraremos la paz. Qué linda tu frase, Maritza, me encantó. El perdón nos hará libres y libres encontraremos la paz. Maravillosa la frase. Y bueno, creo que aquí vi otra cosa que dice Caro Estrada, que nos dice, es muy saludable estar o ser el observador. Claro que sí, es súper saludable y es una delicia, porque entonces nos observamos y ya no andamos como ratoncitos en modo piloto automático, sino que ya somos muy conscientes espiritualmente. Bueno, yo creo que con esos comentarios saludo aquí a Malika Pericotti, a Teresa Bautista, un abrazo para todas, Giselle Novas, Gil, te abrazo, querida amiga, una escritora maravillosa, Odessa Moscat, te saludo también, muchísimas gracias, y así Raiza López, mi colega, coach de vida, maravillosa, y Marlene Ferrer, mi amiga de un curso de milagros, Eugenia Baux, de un curso de milagros del Grupo de Boca. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Les mando besos y me despido de mi Facebook Live.